Voy a mojarme sobre los parones de selecciones, voy a mojarme sobre lo que llamamos virus FIFA y cómo afecta a los clubes y a los jugadores. Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a un vídeo en el que, voy a intentar incidir sobre un tema bastante polémico. Yo sé que llevamos ya algunos días hablando de esto, desde la lesión de Camavinga, hemos visto también la de Zaire Emery recientemente y precisamente ayer estaba yo en el estadio, en el José Zorrilla, cuando se lesionó Gavi. Una lesión de larguísima duración, una rotura total del ligamento cruzado anterior, ligamentos de la rodilla y afectando al menisco. Una rotura que ha hecho encenderse todas las alarmas y ha hecho reavivar un debate que a mí me parece bastante parcial, ¿no? Dentro de lo que es normalmente la conversación que vemos en redes sociales. Me parece importante incidir sobre este tema, sobre lo que llamamos virus FIFA, sobre lo que afecta o no a los clubes, este tipo de cuestiones. Hay bastantes cosas que tenemos que tener en cuenta y sinceramente yo voy a intentar ser lo más objetivo posible, ¿no? Porque sé que esto afecta a mucha gente, sé que hay muchos que quizá tienen una postura muy firme, pero me parece que no siempre nos damos cuenta de todo lo que está en juego, ¿no? Para empezar me gustaría abrir con algo que decía Bielsa, y es que si quieres jugar menos, tienes que cobrar menos. Este es el primer pilar de lo que a mí me gustaría destacar dentro de este vídeo y de lo que es mi opinión y mi visión sobre todo este tema. Porque me voy a enfocar un poco en varias realidades y obviamente la principal es la económica. Si hoy por hoy se juegan 55-60 partidos dentro de una competición, dentro de una temporada de clubes, más los añadidos de selección, más si hay un torneo de importancia tipo Eurocopa, tipo Copa América, tipo Mundial, todo eso se va sumando, pueden llegar a ser muchísimos partidos en una sola temporada, por supuesto. Lo esencial y lo principal es que es el apartado económico el que empuja un poco a toda esta situación. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que si esto se redujera o se manejara de otra manera, probablemente habría menos ingresos y probablemente muchos de los afectados serían los propios futbolistas. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esto para saber calibrar un poco la información y sobre lo que estamos hablando y sobre lo que estamos decidiendo cuando hablamos de proteger a los futbolistas. Bueno, yo creo que todo esto pasa también por un volumen de mercadotecnia gigantesco, por un volumen económico brutal que está transitando en torno a selecciones, en torno a clubes, en torno a federaciones, por supuesto, porque no hay que excluir a las federaciones cuando hablamos del tema económico. La propia FIFA paga millonadas a los clubes para poder contar con sus jugadores en periodos de selecciones, por lo tanto hay que tener esto en cuenta también. Los clubes reciben dinero por tener a los futbolistas en estos periodos. No solo reciben dinero, sino que además están locos porque sus jugadores sean internacionales, porque las marcas, todos los patrocinadores están deseando que esos jugadores estén en ámbito internacional y por supuesto que sus marcas y que sus representados, por así decirlo, estén en cada vez más televisores, ¿no? Es decir, si tú estás en una competición internacional llegas a más gente y por lo tanto hay más potenciales compradores de tu producto. Por lo tanto, todo el mundo está de acuerdo en que cuanto más internacional eres, cuanto más sales de tu ámbito nacional, más interesante eres a nivel económico. Por lo tanto, yo creo que todo esto lo controla todo el mundo y no estoy descubriendo nada a nadie. Pero partiendo ya de ese punto económico, vamos a lo deportivo. Empieza a ser un problema muy grande cómo está configurado el calendario. Yo entiendo, incluso entiendo las palabras de la Fuente, ¿no? En la rueda de prensa posterior al partido. No sé si la visteis, pero hay un tramo en el que Luis de la Fuente habla de que el calendario ya se sabe con anterioridad, que si no se ha preparado bien al futbolista físicamente para poder encarar todos los parones y por lo tanto toda la cantidad de partidos que se pueden regular, es un problema de base, ¿no? Es un problema de no haber planificado bien. Independientemente de esto, porque es verdad que puede haber errores de planificación que fomenten este tipo de lesiones, sí que hay un factor que es, yo creo que clave, ¿no? Que es la configuración del calendario.
Yo creo que el parar cada 2 por 3 una liga y una competición, una rutina de entrenamientos, una dieta, intentar creer que todo ese cambio no puede suponer un estrés mayor en los músculos, en los huesos, en los ligamentos de cualquier futbolista, pues me parece que sería hacer un análisis bastante anodino, ¿no? Yo creo que sería muy fácil decir, bueno, es que son los clubes que son los que tienen la mayoría de los partidos durante el año y esa tensión competitiva viene por parte de los clubes. O podríamos decir, no, es que se ha lesionado con la selección, la culpa es de la selección. No, yo creo que hay un problema de base y es la configuración del calendario. Yo creo que hay muchas cuestiones que no se tienen en cuenta cuando se habla de este tipo de cosas y yo creo que una de ellas es precisamente cómo está configurado todo, cómo están configuradas las competiciones, cómo están configurados esos parones de selecciones. Yo entiendo que dentro del calendario, que ya de por sí cada vez es más ajustado porque las competiciones tienden a tener cada vez más partidos para intentar llegar a esos niveles económicos de los que hablaba al principio, creo que también hay otro factor que es intentar calcular hasta dónde puede llegar el futbolista con sus músculos, con su rutina, con su capacidad para ser competitivo y con su capacidad para ser un elemento importante dentro de su club o de su selección. ¿Hasta dónde pueden llegar los futbolistas dentro de las competiciones que disputan en un año natural? Es muy difícil de considerar esto. Yo supongo que habrá gente como el doctor Pedret, por ejemplo, que he retuiteado antes y que me parecería un acierto, ¿no?, que visitarais el hilo que ha dejado en Twitter, que habla precisamente, ¿no?, de este tipo de circunstancias, que obviamente hay una base de entrenamiento que puede fomentar que este tipo de cosas no ocurran, pero a la vez también hay muchas cosas que yo creo que no se están haciendo bien. Por lo tanto, hay muchos factores para llegar a una conclusión de que esto es un problema generalizado y que es un problema que afecta sobre todo a aquellos clubes, a aquellos jugadores que tienen un mayor estrés dentro de sus preparaciones. Y esto obviamente siempre va a afectar más a Barça, a Real Madrid, a Manchester City, a Inter, a Liverpool, a Milan, equipos que están en todas las competiciones, que pretenden llegar a un número de partidos increíble a final de año, que por supuesto sus jugadores son los más importantes y tienen que ir a la selección. ¿Qué soluciones podemos proponer a esto? ¿Qué puede surgir que pueda cambiar radicalmente la realidad en cuanto a todos estos temas? Bueno, yo creo que una configuración distinta del calendario. Que todos se agrupen un mes, que se reduzcan a lo mejor temas de calificación, que las competiciones no aspiren a tener tantísimos partidos. Estamos en medio de una evolución de la Champions League hacia algo completamente distinto. Estamos en plena evolución también a un mundial que va a ser algo completamente distinto, cada vez más partidos, cada vez más equipos. Todo tiene que ser mucho más grande, pero los cuerpos siguen siendo los mismos. Estaríamos en un error si dijéramos que el fútbol en 1950, en el apartado físico, está en el mismo estado que hoy por hoy. Hoy por hoy los jugadores pueden aguantar 50, 60 partidos precisamente por esa evolución en lo físico, en la dieta, en las rutinas, en los entrenamientos. Por supuesto que sí. Pero estamos, yo creo, tirando demasiado de la cuerda y se está viendo cada vez más lesiones son de larga duración, cada vez se previene peor un ámbito de lesión y por lo tanto creo que este tipo de circunstancias, yo no soy médico, no soy facultativo en este tipo de áreas, pero sí que veo que la evolución en cuanto a lo futbolístico, en cuanto a cómo consideramos que tiene que ser una competición o la poca importancia que le damos a cómo está organizado el fútbol, me parece preocupante. Yo no creo que haya que echarle la culpa a unos a otros, ni mucho menos creo que la culpa haya sido de Luis de la Fuente, de la selección española por convocar a Gavi, del propio entrenador, como digo, por haberlo puesto, ni creo que haya sido un problema de planificación del FC Barcelona, ni de su departamento médico, ni del cuerpo técnico de Xavi, ni de los partidos que haya jugado antes. Yo considero que al final es el culmen de una serie de cuestiones que se han ido dando a lo largo de todo este tiempo, ¿no? De todos estos meses, de los 2 años tan competitivos que ha vivido el propio jugador, de cómo está configurado sobre todo el ámbito competitivo y de lo que provoca el calendario, ¿no? Y cómo está organizado todo. Soy de los que opinan que todo tendría que estar mucho más aglutinado, que todo tendría que ser un poquito más sencillo, incluso de entender, porque hay mucha gente que ya se pierde entre numerosas competiciones y que le es muy difícil seguirlas, ¿no?
Por lo tanto, yo creo que hay que hacer un poco borrón y cuenta nueva, plantearse qué es lo mejor para el espectáculo, porque si llegamos a fases finales, como es el caso o como ha ocurrido en muchas ocasiones, en las que muchos de los grandes jugadores han llegado a las fases finales lesionados, tocados, en un rendimiento menor a lo esperado, sinceramente es algo que quizá nos tenemos que plantear. Por el bien del fútbol y por el bien del espectáculo, que al final es lo que genera esos ingresos con los que he empezado, con esa frase de Marcelo Bielsa, que me parece muy acertada porque realmente es la ambición y no el espectáculo lo que está motivando que cada vez los calendarios estén más cargados. No nos equivoquemos, que no nos engañen, porque realmente, aunque siempre el aficionado va a pedir más, yo creo que lo esencial es cuidar la calidad. Así que veremos en qué acaba esto, veremos en qué acaba todo este debate sobre el virus FIFA. Yo ya sabéis que soy un gran amante de los parones de selecciones porque me dan tiempo a prepararme mucho más, a ver fútbol diferente, a renovar un poco la mirada, porque me parece que ver todo el rato lo mismo no es bueno. Y eso yo creo que también lo tienen en mente los propios ejecutores de esta mercadotecnia en torno al fútbol. Veremos en qué queda todo esto, veremos a qué llega. Si alguien en FIFA, en UEFA o donde sea empieza a plantearse si este tipo de cuestiones no son negativas, ya no solo para las carreras de los futbolistas, para los intereses de clubes o selecciones, sino también para la propia mercadotecnia que tienen montada alrededor del fútbol. Veremos en qué queda esto, veremos si esto nos hace reflexionar y cambiar algo más allá de lo que estamos viendo en torno a las competiciones, y veremos si el calendario puede ser un poquito más humano y estar a la orden de lo que puede ser recomendable para futbolistas, para clubes, para selecciones y sobre todo y también para una parte fundamental del fútbol, que son los aficionados. Y bueno, esta es mi reflexión, este es mi pensamiento acerca de este tema, que me parece que bueno, fue doloroso, ¿no? Ver un partido de España que en el fondo es una alegría inmensa para una ciudad como Valladolid, para un estadio como el José Zorrilla, para una afición entregada que creo que llenó hasta los topes, creo que quedaron 3.000 entradas como muchísimo vacías en el estadio. Creo que fue una inmensa suerte poder vivirlo, pero ese sabor amargo final, precisamente por la noticia de Gavi, creo que nos trastocó un poco a todos. Incluso en sala de prensa se notaba un ambiente distinto a lo que podía ser una victoria tan rotunda del fútbol español contra Georgia en este último partido de clasificación para la Eurocopa 2024. Este partido que cerraba de alguna manera este parón de selecciones y que de alguna manera tendría que haber sido una gran fiesta del fútbol español en una ciudad como Valladolid, con una federación de Castilla y León que celebraba sus 100 años. Yo creo que había muchas cosas para celebrar y una que trastocó absolutamente todo, que fue esa lesión terrible de Gavi, a quien mando todo mi cariño. Así que nada más, espero que os haya gustado, que dejéis en comentarios todo lo que queráis para rebatirme, para darme la razón, para quitármela. Ya sabéis que yo estoy encantado de debatir siempre que sea con respeto y por supuesto muchas gracias como siempre por estar al otro lado.